Hoy nos acompaña Alberto Acosta Urneo, analista económico. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias. En los últimos días hemos venido escuchando las diferentes posturas que se generan a raíz del contrato firmado con la empresa china Ecuacorriente para la explotación minera. Y la posición más radical es la que dice no a la minería a gran escala. Y el argumento del gobierno, en cambio, ha sido necesitamos esos recursos, no podemos caminar al lado de la pobreza pasando encima de la riqueza. Pero si el tema es económico, ¿hay otras alternativas que no impliquen el extractivismo? Bueno, yo creo que la pregunta en realidad es ¿cómo aumentar el efecto multiplicador que puede tener la minería en la economía? La minería provee grandes recursos, pero tenemos que recordar que la extracción de recursos naturales no es lo que provoca grandes índices de desarrollo económico, sino más bien su transformación. Yo creo que el Ecuador está frente a una gran oportunidad. Puede aprovechar la minería de una manera adecuada o puede continuar extrayendo recursos naturales como lo ha venido realizando hasta ahora. Para eso hay que dar un cambio, hay que dar el siguiente paso en la transformación de los recursos naturales. Pero ¿cómo aprovechar entonces una minería adecuada, como dice usted? Lo principal es utilizar estos recursos para el desarrollo de otros sectores, puede ser el desarrollo de una industria, de los servicios. Podemos ver casos de éxito, como el caso de Suecia, Noruega, que utilizaron los recursos mineros para la industrialización y para el desarrollo de la manufactura. Otra opción es también el desarrollo de servicios conexos a la minería. Vemos el caso de Finlandia, Canadá, Australia, que son países que lograron desarrollar una industria metalúrgica, industria de servicios mineros, de tecnología para la minería. Y el principal uso que se debería dar a los recursos mineros es el desarrollo de las capacidades tecnológicas del país. Tenemos que recordar que los recursos mineros se van a acabar, son ingresos temporales y tenemos que sustituir esas fuentes de ingresos por otras permanentes. Y esa manera de sustituir es creando capacidades propias para el desarrollo en otros sectores. Una opción es la creación de un fondo de desarrollo científico y tecnológico, que parte de esos fondos de la minería se destinen a este fondo y que permita incrementar la inversión en investigación y desarrollo, las capacidades científicas y productivas del Ecuador, para que estemos en una mejor posición para que cuando la minería deje de rendir frutos, podamos haber sustituido esos ingresos por otras fuentes de ingresos. Eso en cuanto al uso que se le deberían dar a esos recursos. Ahora, lo cierto es que hoy por hoy somos un país dependiente de esos ingresos petroleros y hay quienes proponen, bueno, dejemos de serlo, pero necesitamos de esos recursos. Y hay iniciativas como el Yasuní, por ejemplo, que siguen siendo espectaculares, intenciones reconocidas en todo el mundo, y hay cierto tipo de aportes, pero de ahí a lograr 3.500 millones de dólares estamos todavía lejos. Entonces, en cuanto al recurso financiero como tal, ¿qué alternativa hay? Bueno, yo creo que no deberíamos rechazar la opción de tener estos ingresos financieros. Una opción es el endeudamiento externo, pero la explotación de este tipo de recursos nos permite evitar ese endeudamiento externo y tener una cantidad importante de recursos para financiar el desarrollo en otros sectores. Yo creo que el tema aquí, lo principal, es que podamos desarrollar y transferir estos recursos a sectores necesitados de recursos para su desarrollo. Uno de esos sectores necesitados precisamente en otras economías ha resultado ser el turismo, que resulta ser un ingreso significante. Los países del Caribe, por ejemplo, sus ingresos que reciben por concepto de turismo ya superan el 31% y en algunos mucho más de eso. ¿Qué hacen esas economías para que en efecto el turismo sí logre ser, por ejemplo, un ingreso importante? Bueno, aquí lo que se debe hacer es desarrollar esos sectores. Ejemplo, en el tema de servicios, es una rama de la economía que tiene que ser desarrollada y que para eso se requiere de inversión, se requiere ser competitivos a nivel internacional en los servicios, al igual que en la manufactura, tenemos que ser competitivos a nivel internacional. Para esto entra una variable muy importante que es la tecnología. Y vemos que en el Ecuador no se desarrolla conocimiento científico, no se desarrolla tecnología nueva. Esta es una gran limitante. Y si queremos sustituir las fuentes, dejar de ser un país petrolero o dejar de ser no llegar a ser un país minero, lo que debemos de hacer es invertir en el desarrollo tecnológico para que podamos crear otras fuentes. Pero considero que definitivamente para hacer ese paso, para dar ese salto, necesitamos de los recursos, tanto mineros como de los recursos petroleros, que deben ser utilizados adecuadamente en el desarrollo de estas capacidades y no tanto en el financiamiento de una expansión fiscal o de un mayor gasto, inclusive en infraestructura, que es importante, pero más importante todavía es el desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas para utilizar esa nueva infraestructura.
Ahora, si el uso de esos recursos logra impulsar otros sectores como el turismo, que lo mencionábamos, crece también la demanda de otros sectores que tengan ese ritmo de crecimiento, es decir, el transporte, las artesanías, las manufacturas, la construcción, la agricultura, que están ligadas en ese sentido. Pero ¿nuestra economía está lista para dar un salto así o estamos por lo menos dando ya esos pasos? Ese es el gran reto y yo creo que la economía hasta ahora ha demostrado que no ha sido capaz de dar ese salto. Lo que hemos hecho es aprovechar de los recursos naturales, tener ingresos de una manera fácil, relativamente fácil, pero seguimos en el tema de la extracción de recursos sin transformación. Y sin transformación no hay altos índices de desarrollo. Ese es el reto que con esta nueva oportunidad que tiene el país, que es la minería, poder utilizar esos recursos de una manera adecuada, no solamente para seguir construyendo nueva infraestructura sin tener las capacidades locales para poder desarrollar otras industrias. Recordemos que lo importante es crear fuentes de ingreso que sobrevivan a la minería es temporal y necesitamos tener nuevas opciones de ingreso que deben desarrollarse aprovechando de estos recursos y que estos recursos no ingresen de manera general a un presupuesto del Estado, sino que estén enfocados en el uso específico del desarrollo de capacidades que incrementen la competitividad del país. El ser un país dolarizado, ¿qué ventaja puede ser en la región, por lo menos? ¿Qué se necesita para que una economía pueda desarrollarse en servicios financieros, por ejemplo? Bueno, el ser dolarizado es una gran ventaja para el tema de servicios financieros. Podríamos ser un centro con un gran potencial para el desarrollo de servicios financieros a nivel de toda América Latina. Esas son opciones pero que requieren de una voluntad política y de una estabilidad. Se necesita crear confianza para decir los recursos en el Ecuador van a estar seguros. Además se puede aprovechar que es la misma moneda que el dólar, se elimina el riesgo de devaluación y podría ser un punto de atracción de recursos de toda América Latina para poder tener un lugar seguro, algo parecido a lo que ha realizado y ha logrado Panamá, otorgando una figura de estabilidad y de seguridad en las transacciones que se realizan. Ahora, cuando se llega a la decisión sobre si ser extractivistas o no, lo que se ha ocurrido es que en la mayoría de países que son dependientes del petróleo, extractivistas, utilizan esos recursos primero porque son necesarios, pero también porque mejorando la economía o con más ingresos los gobiernos pueden mantenerse por lo general más en el poder. Sí, o sea, la pregunta no es ser extractivistas o no, sino cómo dar el salto del extractivismo a una utilización correcta de esos recursos. Los recursos hay que obtenerlos, son necesarios para el desarrollo, pero lo importante es cómo se los gasta. Y definitivamente, como hemos visto en el país, han servido estos recursos para financiar gasto, para financiar cierta inversión en infraestructura, pero no vemos ese desarrollo de capacidades tecnológicas y de competitividad. El Ecuador tiene un problema grave de competitividad a nivel internacional y además no ha podido dar ese salto de valor agregado en su producción, en sus exportaciones. Economista, ahora lo más probable es que nosotros sigamos siendo dependientes del petróleo y la minería, marcando las distancias entre cada actividad. La petrolera es mucho más rentable, la minería, como el cobre, por ejemplo, tiene costos de operación mucho más altos y por ende genera menos renta que la petrolera. Pero eso ahora. Luego, el costo, viéndolo desde la perspectiva económica a futuro, ¿cuál podría ser también cuando hay quienes consideran que, y por cierto el informe provisional de la Contraloría lo dice, que la restauración de la naturaleza luego de la explotación a cielo abierto es realmente una utopía, que no se ha aplicado ni se conoce de tecnología que elimine los daños ambientales que se pueden producir en torno al recurso del agua, por ejemplo? Bueno, vemos que el impacto ambiental sucede en todas las actividades económicas, y inclusive hay actividades que hacen un mayor impacto ambiental, por ejemplo la ganadería, que la propia minería. Vemos que son grandes extensiones de tierra, de bosques inclusive, que son talados para poder desarrollar la ganadería. Y sin embargo, la actividad humana requiere de estos recursos y es una utopía decir que no va a haber una actividad humana que dé un impacto ambiental. Todas las actividades humanas tienen un impacto ambiental. Lo importante aquí es tener una administración, y es el reto, tener una administración ambiental fuerte que controle el desarrollo de los proyectos y el cumplimiento de acuerdo a los mejores estándares tecnológicos disponibles. Existe tecnología disponible que permite, en cierta manera, reducir el impacto, no eliminarlo, porque eliminar el impacto es imposible. Lo que sí es cierto es que el manejo de los recursos energéticos, minerales, petroleros, de los hidrocarburos, la fabricación de combustibles, ahora por ejemplo con productos como la caña, el maíz, nos está llevando a un problema así de agotamiento de recursos naturales renovables y también de los no renovables. Económicamente hay que pensar en lo que se vendrá luego en una sociedad post-extractivista, hablando de aquí a algunos años, y para prever eso, ¿cómo? Yo creo que podemos ver, y para eso podemos ver el ejemplo de economías, como decía el caso de Noruega, economías que han logrado dar ese salto. Noruega todavía es uno de los mayores exportadores petroleros y sin embargo su economía no es dependiente del petróleo en la actualidad.
porque logró desarrollar un sector fuerte de servicios y manufacturas. Dio ese salto, sigue siendo uno de los mayores exportadores de petróleo, pero sin embargo ha logrado dar el salto de industrialización. Yo creo que esos ejemplos son los que tenemos que buscar, no el quedarnos, porque siempre el riesgo de que nos quedemos en la parte de extractivismo sin valor agregado, y en ese momento sí lo que vamos a tener es ingreso por un tiempo, mientras duren esos recursos. Recordemos, la minería se acaba dentro de algunos años, igual que el petróleo, y después de eso no vamos a tener unas fuentes de ingresos alternativas. Y entonces tendremos pan para hoy día y hambre para mañana. Entonces el reto ahora es crear fuentes alternativas aprovechando de los ingresos, tanto mineros como petroleros. Alberto Acosta Burneo, analista económico, acompañándonos esta mañana en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.